La noche es espesa y huele a gasolina. Un niño de apenas 9 años mira desde la ventanilla cómo Caracas se encoge detrás de él, como si la ciudad misma estuviera siendo arrancada de raíz. No se va de viaje. Huye. Y lo más brutal es esto. No huye por haber hecho algo, sino por llevar un apellido que ya es una sentencia. Mientras otros niños aprenden a sumar, él aprende a desconfiar de los silencios, a leer el miedo en los ojos de los adultos, a entender que en Venezuela el poder no solo manda, también persigue. Ese niño se llama Carlos Delgado Chalbaud, y antes de cumplir los 42 años, el tiempo le va a poner una cuenta regresiva invisible. Cada decisión que tome lo acercará a una puerta que se cerrará de golpe, pero todavía no lo sabe. Todavía cree que el mundo es un lugar donde el mérito pesa más que la sombra de un dictador. Nace el 20 de enero de 1909, en París, lejos del calor venezolano y cerca de una Europa que se cree eterna. Su padre, Román Delgado Chalbaud, no es un hombre cualquiera. Es militar, político, conspirador, un nombre que incomoda a la dictadura de Juan Vicente Gómez. En esa casa el aire está cargado de mapas, de conversaciones en voz baja, de planes que no se escriben en papel. Carlos crece oyendo palabras que para otros son abstractas. Exilio, golpe, regreso, como si fueran objetos cotidianos sobre la mesa. Cuando la familia vuelve a Venezuela, el país está amarrado con alambre de púas invisible. Gómez gobierna con una calma que es, en realidad, terror administrado. La gente aprende a hablar con medias frases. Los uniformes pesan más que las leyes. Y Román, el padre, no se resigna. Para Carlos eso significa una infancia con una tensión constante. El orgullo de un padre que no se doblega y el presentimiento de que esa valentía tiene un precio. El precio llega temprano. En 1913, Román es encarcelado. La familia vuelve a quedar marcada. Carlos, todavía niño, entiende que la política no es un debate, es una jaula. Y cuando por fin Román sale, no hay reconciliación posible con el régimen. La salida es una sola, irse. Exilio otra vez. Maletas, despedidas sin lágrimas públicas, nombres que se pronuncian solo en interiores. En Francia, Carlos se forma con disciplina. No es la vida romántica del expatriado, es la vida del que espera. Estudia, observa, aprende idiomas, pero sobre todo aprende a medir el mundo con frialdad. En su casa se habla de Venezuela como de una herida abierta, y en esa herida hay una obsesión, volver, no como turistas, sino como hombres que cambian el destino. La Primera Guerra Mundial deja cicatrices en Europa, y aunque Carlos no está en el frente, crece en un continente donde la muerte se vuelve estadística. Esa atmósfera lo endurece. La idea de orden, de jerarquía, de mando, se le mete en la piel. No es casualidad que su camino se incline hacia lo militar. En su universo, el uniforme no es solo ropa, es una herramienta para enderezar el caos. En 1927, con 18 años, ingresa a la prestigiosa École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, la fábrica de oficiales de Francia. Allí no hay espacio para la nostalgia. Hay barro, marchas, exámenes, disciplina que rompe a los débiles. Carlos se adapta. Aprende táctica, estrategia, logística, aprende a mandar y a obedecer. Y mientras otros cadetes sueñan con colonias o con carreras en Europa, él carga un sueño más peligroso. Regresar a un país donde el dictador sigue vivo y donde su apellido sigue siendo una provocación. Pero el destino no espera a que uno esté listo. En 1929, Román Delgado Chalbaud decide que ha llegado el momento. Organiza una expedición armada para derrocar a Gómez. No es una aventura improvisada. Es el acto final de una vida de conspiración. Carlos, joven oficial en formación, queda atrapado entre dos fuerzas: la disciplina de su carrera y la sangre de su padre. La historia no le da tiempo para dudas. La expedición zarpa en el vapor Falke. Solo el nombre ya suena a presagio. Halcón, ave de ataque. La idea es desembarcar en Cumaná y encender una rebelión, pero Venezuela no es un tablero limpio. Es un pantano de lealtades compradas y miedos profundos. El plan fracasa. Y el golpe más cruel no es político, es íntimo. Román muere en el intento. La noticia atraviesa el océano como un disparo. Carlos recibe la muerte de su padre no como un duelo privado, sino como una herencia explosiva. A partir de ahí, su vida cambia de textura. Ya no es solo el hijo de un opositor, es el hijo del hombre que intentó tumbar al dictador y cayó. En términos del régimen, eso es casi una condena perpetua. En términos de Carlos, es una obligación.
La muerte de Román no cierra una historia, la abre, y la abre con una pregunta que lo perseguirá. ¿Cómo se derrota a un poder que parece invencible? Termina su formación militar en Francia con una mezcla de prestigio y amargura. Tiene entrenamiento de élite, pero su país sigue secuestrado por Gómez. Regresar de inmediato sería suicida, así que permanece fuera, acumulando experiencia, observando cómo se mueven los estados, cómo se construye autoridad, cómo se sostiene un ejército. Aprende que la fuerza sin organización es solo ruido. Aprende que la política sin control de las armas es un discurso que se lo lleva el viento. En los años 30, el mundo se oscurece. Europa se llena de ideologías que prometen salvación y entregan violencia. Carlos mira ese espectáculo con atención. Entiende que el siglo no será amable. Y mientras tanto, Venezuela también cambia. Aunque lentamente, como una puerta que cruje antes de abrirse. En 1935 muere Juan Vicente Gómez. Para muchos venezolanos es como si el aire volviera a entrar en los pulmones. Para Carlos es una señal. La historia por fin se mueve. Regresa a Venezuela, en un país que intenta aprender a caminar sin el peso del dictador. No es una democracia plena. Es un terreno inestable, lleno de viejos gomecistas, de nuevas ambiciones, de militares que no quieren soltar el mando y de civiles que quieren un futuro distinto. Carlos llega con un perfil raro. Venezolano de sangre, europeo de formación, militar de escuela dura, hijo de un mártir político. Eso lo convierte en una figura incómoda y al mismo tiempo magnética. Se incorpora al ejército venezolano, no entra como un improvisado. Trae conocimientos modernos, métodos, una visión profesional. En un país donde el militarismo ha sido muchas veces caudillismo, él representa otra cosa: técnica, estructura, planificación. Pero esa misma diferencia lo pone en la mira, porque modernizar un ejército no es solo cambiar manuales, es tocar intereses, desplazar mediocridades, romper redes de favoritismo. En Caracas, los pasillos del poder están llenos de sonrisas que no llegan a los ojos. Carlos aprende rápido que la política venezolana no se juega solo en plazas públicas, sino en cenas discretas, en cuarteles, en conversaciones, donde cada palabra tiene doble fondo. Su apellido abre puertas, sí, pero también despierta recelos. Hay quienes lo ven como un símbolo de resistencia, otros lo ven como una amenaza. Un hombre con legitimidad moral y capacidad militar es el tipo de combinación que asusta a cualquiera que quiera controlar el tablero. Aún así, asciende. Se gana respeto por su preparación y por una frialdad que no es falta de emoción, sino control. No es un orador incendiario, es un organizador. Y en un país que viene de décadas de mando personalista, un organizador puede ser más peligroso que un tribuno. El conflicto central de su vida empieza a dibujarse con nitidez. Carlos no solo lucha contra enemigos visibles, sino contra una estructura heredada del gomecismo, una cultura de poder donde el Estado se confunde con el cuartel y donde la lealtad pesa más que la ley. Él quiere un ejército profesional, pero el sistema quiere un ejército obediente a los hombres, no a las instituciones. Esa tensión no se resuelve con discursos, se resuelve con choques. En 1945, Venezuela entra en una tormenta política. La alianza entre sectores militares y el Partido Acción Democrática derriba al presidente Isaías Medina Angarita en la llamada Revolución de Octubre. Carlos Delgado Chalbaud participa en ese movimiento. No es un gesto menor, es cruzar un umbral. Es aceptar que, en Venezuela, el cambio no llega solo por elecciones o reformas. A veces llega por la fuerza, y una vez que cruzas ese umbral, ya no vuelves a ser el mismo. El país se llena de promesas, modernización, voto, apertura, pero también se llena de rivalidades. Los civiles quieren mandar, los militares no quieren ser simples instrumentos, y en medio de esa tensión, Carlos se convierte en una pieza clave. Un oficial con prestigio, con historia, con capacidad de mando. Su figura crece y con ella crece el peligro, porque cuanto más alto subes en Venezuela, más cerca estás del filo. En 1947 se celebran elecciones y Rómulo Gallegos llega a la presidencia. Es un momento histórico, un civil electo democráticamente, pero el equilibrio es frágil, casi de cristal. Dentro de los cuarteles hay desconfianza, ambición, temor a perder influencia. Carlos observa cómo el país intenta ser moderno mientras arrastra cadenas viejas, y entiende algo que lo inquieta. La democracia puede ser derrocada no por falta de ideas, sino por falta de control del poder real.
La tensión se acumula como electricidad antes de una tormenta. Y Carlos, que ha vivido exilios, cárceles familiares, la muerte de su padre en una expedición fallida, siente que su vida siempre ha estado empujándolo hacia un punto de no retorno. No lo dice en voz alta, pero lo sabe. El tiempo no es infinito. Hay ventanas históricas que se abren y se cierran, y cuando se cierran aplastan dedos. En 1948 esa ventana se abre de golpe, y también se convierte en una trampa. El 24 de noviembre, un golpe militar derroca a Gallegos, se instala una junta militar de gobierno, y allí, en el centro mismo del nuevo poder, aparece Carlos Delgado Chalbaud, junto a Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Para muchos es una traición a la democracia naciente, para otros es una corrección necesaria. Para Carlos es el inicio de la etapa más peligrosa de su vida. Ya no es un militar con ideas, es un hombre sentado en la silla donde se decide el destino de un país, y en ese instante, sin que el público lo vea, comienza la cuenta regresiva, porque el poder en Venezuela no perdona la indecisión, y la Junta no es un bloque sólido, es un triángulo de ambiciones. Carlos no solo tendrá que gobernar, tendrá que sobrevivir a sus aliados, a sus enemigos y a la sombra de su propio apellido, que siempre le recuerda que en su familia el poder y la muerte suelen llegar juntos. El 24 de noviembre de 1948 no fue un amanecer, fue un portazo. Caracas se despertó con un país distinto y con una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Quién manda de verdad cuando 3 hombres comparten el poder y ninguno confía en los otros 2? Carlos Delgado Chalbaud, con apenas 39 años, quedó sentado en el vértice más visible de la Junta Militar de Gobierno, visible, y por eso mismo, expuesto, porque en Venezuela, a veces el que parece jefe es solo el que recibe primero el golpe. A su lado estaban Marcos Pérez Jiménez, el estratega frío, el hombre de los servicios, de los expedientes, de la disciplina sin pestañeo, y Luis Felipe Llovera Páez, más discreto, menos temido. El país veía un triunvirato, dentro era otra cosa, un tablero donde cada movimiento podía ser el último. Carlos asumió la presidencia de la Junta con una mezcla extraña de autoridad y cautela. No era un caudillo gritón, no era un tribuno, era un militar formado para ordenar el caos, y el caos estaba ahí. Partidos políticos furiosos, sindicatos en alerta, estudiantes que olían la traición, oficiales jóvenes que querían ascender rápido, viejos gomecistas que regresaban como sombras, y una comunidad internacional que miraba con desconfianza a un gobierno nacido de un golpe. La primera decisión fue también la primera herida. La Junta suspendió garantías, restringió libertades, y el país sintió cómo el aire se volvía más pesado. Acción Democrática, que había sido motor de la Revolución de Octubre, pasó de ser fuerza de gobierno a ser enemigo. Muchos de sus dirigentes fueron perseguidos, encarcelados o empujados al exilio, y en ese giro, Carlos quedó atrapado en su propio dilema. Él no era un ideólogo de partido, pero ahora presidía un régimen que necesitaba controlar la calle para sobrevivir. En los pasillos del poder, la palabra orden se repetía como un rezo, pero el orden no era neutral, tenía beneficiarios, y ahí empezó el conflicto real de Carlos, el que no se resolvía con decretos. Su choque con la maquinaria interna que crecía alrededor de Pérez Jiménez, porque mientras Carlos intentaba darle al gobierno una fachada institucional, una transición razonable, Pérez Jiménez construía algo más duro, un Estado que no pidiera permiso. La tensión no se veía en discursos, se veía en detalles, en quién firmaba qué, en quién controlaba a la seguridad nacional, en qué oficiales eran promovidos, en qué periódicos recibían advertencias, en qué reuniones se hacían sin invitar al presidente de la Junta. Carlos tenía el título, pero el poder real se estaba repartiendo en silencio, como armas en una habitación cerrada, y aún así, Delgado Chalbaud no era un hombre decorativo. Tenía prestigio en el ejército, una historia familiar que imponía respeto, y una imagen pública menos áspera que la de sus compañeros. Para muchos sectores, empresarios, diplomáticos, incluso algunos civiles moderados, Carlos era la cara presentable del nuevo régimen, el posible puente hacia una normalización. Eso lo convertía en un activo, y también en un obstáculo, porque si había un plan dentro de la Junta, era este: mantenerse. Y para mantenerse había que neutralizar 2 amenazas: la oposición civil en la calle y cualquier fisura dentro del propio poder,
Carlos, con su inclinación a hablar de institucionalidad y de elecciones futuras, empezaba a parecer una fisura. En 1949, el gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente. En el papel era un paso hacia la legalidad, en la práctica era un mecanismo para rediseñar el Estado bajo control militar. Los partidos opositores denunciaron el proceso. Muchos estaban ya debilitados por la represión. La Constituyente terminó eligiendo a Carlos Delgado Chalbaud como presidente constitucional para el período 1950-1955. El país escuchó la palabra constitucional, y algunos quisieron creer, pero el origen seguía siendo el mismo. El poder había nacido de un golpe, y el golpe no se deshacía con tinta. Carlos aceptó. Y con esa aceptación, el reloj interno se aceleró, porque ya no era solo el presidente de una junta. Era el hombre que podía, si quería, abrir una puerta hacia elecciones reales, o cerrarla para siempre. Y en Venezuela, abrir una puerta así no es un gesto, es una declaración de guerra. En esos meses, su vida se volvió una coreografía de riesgos, reuniones con militares que le juraban lealtad con demasiada rapidez, conversaciones con civiles que le pedían un gesto, y luego miraban alrededor, temiendo micrófonos, informes de inteligencia que llegaban con nombres subrayados, rumores de conspiraciones que se multiplicaban como moscas en calor, y sobre todo, la sensación de que el enemigo no siempre venía de afuera. Carlos intentó construir una línea propia. Un gobierno que, sin renunciar al control, no se hundiera en el terror abierto, quiso proyectar modernización administrativa, disciplina fiscal, obras públicas, reorganización del Estado, hablaba de pacificación, de normalidad, de instituciones, pero cada palabra de ese tipo era interpretada por los duros como debilidad, y en un régimen militar, la debilidad no se discute, se elimina. Mientras tanto, la oposición no estaba muerta, estaba herida, clandestina, y por eso mismo más impredecible. En las universidades, en los sindicatos, en círculos de exiliados, se hablaba de resistencia, y en el subsuelo de Caracas, donde los rumores se vuelven moneda, empezó a circular una idea peligrosa. Si el régimen tenía una grieta, esa grieta era Delgado Chalbaud. Algunos lo veían como posible aliado futuro, otros como el blanco perfecto para desestabilizarlo todo, y entonces apareció un nombre que parecía sacado de una novela, pero era real, y caminaba por las calles. Rafael Simón Urbina, un viejo guerrillero, un hombre de acción, famoso por aventuras armadas y por una audacia que rozaba la temeridad. Urbina no era un político de salón, era un hombre que creía que la historia se empuja con las manos, y en 1950 su sombra empezó a acercarse al centro del poder. Caracas, en esos días, tenía una calma engañosa, cafés abiertos, tráfico, conversaciones, pero debajo el país estaba lleno de cables pelados, la seguridad nacional vigilaba, los cuarteles murmuraban, los exiliados conspiraban, y dentro del gobierno se acumulaban resentimientos. Carlos, en medio, tenía una limitación que no podía confesar. El tiempo, no el tiempo abstracto de la historia, sino el tiempo concreto de un hombre que sabía que cada semana que pasaba sin consolidar su autoridad lo dejaba más solo, porque la pregunta ya no era si habría un choque, era cuándo y con qué forma. En noviembre de 1950, la ciudad se preparaba para las fiestas de fin de año, y mientras la gente pensaba en diciembre, alguien estaba preparando un golpe quirúrgico, no un golpe de Estado, algo más íntimo, más brutal, un golpe contra un cuerpo. El 13 de noviembre, Carlos Delgado Chalbaud salió de su residencia para cumplir una agenda que parecía rutinaria. La rutina, en política, es el disfraz favorito de la tragedia. En algún punto del recorrido fue interceptado y llevado a una casa en Caracas. No fue un arresto formal, fue un secuestro. Imagínalo. El presidente de Venezuela, el hombre que firma decretos, el que aparece en fotografías oficiales, encerrado en una vivienda común, con paredes que no tienen escudos ni banderas, el poder reducido a un rehén, y afuera, la ciudad sin saber que su jefe de Estado estaba a minutos de convertirse en noticia mundial. Los secuestradores estaban vinculados al grupo de Urbina. La operación buscaba forzar un cambio, arrancar concesiones, quizá provocar una crisis que abriera la puerta a otra configuración del poder, pero los secuestros, como las conspiraciones, tienen un problema. No obedecen al guión. Se alimentan del miedo, del nervio, del error humano. En esa casa, la tensión se volvió insoportable, y entonces ocurrió lo irreversible.
Carlos Delgado Chalbaud fue asesinado. Un disparo, o varios, que no solo mataron a un hombre, sino que reventaron el centro de gravedad del país, tenía 41 años. La cuenta regresiva, esa que había empezado el día del golpe de 1948, se detuvo de golpe. Pero no como él habría querido. La noticia cayó sobre Venezuela como un vidrio rompiéndose. Un presidente secuestrado y muerto en su propia capital, no en una guerra, no en un frente, no en un atentado público con bombas. En una casa, en un episodio que parecía imposible para un Estado que decía controlar todo. Y aquí vino el giro más inquietante. Su muerte no debilitó al régimen, lo endureció. Porque con Carlos fuera del tablero, el equilibrio interno se rompió a favor del hombre que ya venía acumulando poder real. Marcos Pérez Jiménez, la figura moderadora, la cara institucional, el puente posible hacia una salida menos represiva, desapareció, y en política, cuando desaparece el puente, lo que queda es el abismo o el muro. El gobierno reaccionó con una mezcla de duelo oficial y operación de control. Se persiguió a los responsables, se desató una cacería, se cerraron filas. Rafael Simón Urbina fue capturado poco después y murió en circunstancias violentas durante su detención. La versión oficial habló de enfrentamiento. En la calle, muchos entendieron el mensaje sin necesidad de detalles. El Estado no iba a permitir que nadie volviera a tocar el centro del poder. El funeral de Delgado Chalbaud fue solemne, cargado de símbolos, uniformes, discursos, banderas, pero detrás de la ceremonia había otra realidad. Su muerte era una oportunidad para quienes querían un mando sin matices, y esa oportunidad no se desperdicia. En cuestión de días, la presidencia pasó a Germán Suárez Flamerich, un civil, una figura que podía servir como fachada, pero el país ya había aprendido la lección. El título no siempre coincide con el mando. El mando, cada vez más, tenía un solo nombre. Y así, el hombre que había crecido con el apellido como condena, terminó cumpliendo el destino más oscuro de su linaje. El poder y la muerte llegando juntos, otra vez, solo que esta vez no fue en una expedición contra un dictador, como su padre. Fue en el corazón del Estado, en el centro de un gobierno que él mismo había ayudado a crear. La pregunta que quedó flotando, como humo que no se disipa, fue terrible. ¿Lo mataron solo sus enemigos? ¿O también lo devoró el sistema que intentó controlar? En Venezuela, esa duda no es un detalle morboso, es una llave para entender lo que vino después. Porque con Carlos Delgado Chalbaud fuera, el país no solo perdió a un presidente, perdió la última pieza que podía frenar la transformación del poder en una máquina sin frenos. Lo que casi nadie entiende es esto. Carlos Delgado Chalbaud no gobernó desde un trono, sino desde una cuerda floja, y debajo no había red. Había asfalto, había odio, había expedientes, había hombres armados esperando una señal. En 1950, Venezuela no era un país, era un mecanismo cargado, y él era el seguro que empezaba a aflojarse. Tras el golpe de 1948, la junta militar necesitaba algo más que fusiles. Necesitaba una historia que contar, y Carlos, con su apellido pesado y su porte de oficial moderno, era la historia perfecta. No gritaba como caudillo, no improvisaba como tribuno. Hablaba de instituciones, de administración, de normalidad. En un país que acababa de ver caer a un presidente electo, esa palabra, normalidad, sonaba como agua en la boca de un sediento, pero también sonaba como amenaza para quienes habían aprendido a mandar sin pedir permiso. El primer campo de batalla no fue una plaza ni un cuartel, fue el papel. Decretos, reglamentos, reorganizaciones. Carlos empujó una idea obsesiva. Si el régimen quería durar, debía parecer Estado, no campamento. Se reforzó la estructura del Ejecutivo, se ordenaron ministerios, se intentó imponer disciplina fiscal y administrativa. En público, la Junta hablaba de reconstrucción. En privado, cada firma era un pulso. ¿Quién decide? ¿Quién controla? ¿Quién manda de verdad? Porque mientras Delgado Chalbaud buscaba darle forma institucional al poder, Marcos Pérez Jiménez construía otra cosa. Una arquitectura de control. No era un choque de discursos, era un choque de métodos. Carlos quería un gobierno que pudiera, llegado el momento, abrir una salida política. Pérez Jiménez quería un gobierno que no necesitara salida. Y en medio estaba la seguridad nacional. Esa sombra con nombre burocrático que podía convertir un rumor en una celda. La calle lo sentía sin verlo. Los periódicos aprendieron a leer entre líneas.
Los sindicatos se movían con cautela. Las universidades, siempre sensibles al olor del autoritarismo, se convirtieron en termómetro y en amenaza. Y cada protesta, cada panfleto, cada reunión clandestina era respondida con el mismo idioma. Vigilancia, detenciones, exilio. El régimen decía orden. La gente escuchaba miedo. Delgado Chalbaud, sin embargo, no era un simple rostro amable. Tenía ascendencia real en sectores del ejército. Su formación y su apellido le daban un aura de legitimidad militar que no se improvisa, y eso lo volvía doblemente peligroso para el ala dura. No solo podía hablar de institucionalidad, también podía arrastrar lealtades. En un gobierno nacido de un golpe, la lealtad es la moneda más cara y la más falsificada. En 1949 llegó el movimiento que debía convertir el golpe en legalidad. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en el papel, era el camino hacia una nueva constitución. En la práctica, era un laboratorio para rediseñar el país bajo control del poder militar. La oposición denunció el proceso. Muchos de sus líderes ya estaban perseguidos o fuera del país. Aún así, la palabra constituyente funcionó como maquillaje. Daba la impresión de que el régimen no solo mandaba, también construía, y entonces, en 1950, se abrió con una escena que parecía definitiva. La constituyente eligió a Carlos Delgado Chalbaud como presidente constitucional para el período 1950-1955. Constitucional. La palabra cayó como una moneda brillante en una mesa sucia. Para algunos era una esperanza. Quizá él, precisamente él, podía conducir una transición. Para otros era una alarma. Si Delgado Chalbaud se consolidaba, el poder tendría límites. Y los límites, para ciertos hombres, son una ofensa personal. Desde ese momento, su vida se convirtió en una agenda con reloj. No era un reloj de pared. Era un reloj político, invisible, que marcaba cuánto tiempo le quedaba para hacer una jugada propia antes de quedar atrapado. Porque su presidencia constitucional no significaba control total, significaba exposición total. Ahora no era solo el vértice visible de una junta. Era el nombre que la historia iba a señalar si el país se hundía o si el país salía. Intentó moverse con precisión quirúrgica, promovió una imagen de modernización. Obras públicas, reorganización administrativa, un Estado que funcionara con eficiencia. Se hablaba de carreteras, de infraestructura, de planificación. Se buscaba proyectar una Venezuela que avanzaba, que se ordenaba, que se civilizaba bajo mando militar, pero cada avance tenía un costo. Para construir había que controlar, para controlar había que vigilar, para vigilar había que endurecer, y el endurecimiento beneficiaba sobre todo a quien dominaba los aparatos de seguridad. En los pasillos del poder, la tensión se medía en silencios, en reuniones donde faltaba alguien por razones de agenda, en decisiones tomadas antes de consultarlo, en ascensos militares que olían a alineamiento, en informes de inteligencia que llegaban con nombres subrayados, como si el país entero fuera una lista de sospechosos. Delgado Chalbaud entendía el mensaje. Su margen se estrechaba, y sin embargo seguía insistiendo en una idea que para muchos era dinamita. La necesidad de una salida institucional, de un horizonte político que no fuera solo fuerza, no era ingenuidad, era cálculo. Sabía que un régimen sin legitimidad termina dependiendo únicamente del miedo. Y el miedo es un combustible que exige cada vez más. Pero esa lógica chocaba con otra lógica, más simple y más brutal. Si el miedo funciona, ¿para qué cambiar? Mientras tanto, la oposición, aunque golpeada, no desaparecía, se transformaba, se volvía clandestina, fragmentada, impredecible. En Caracas, los rumores corrían más rápido que los autos. Conspiraciones, planes, contactos, nombres. Y en ese caldo espeso apareció una figura que parecía salida de otra época, de otra Venezuela. Rafael Simón Urbina. Urbina era un hombre de acción, un aventurero armado, conocido por su audacia y por su desprecio al miedo. No era un líder de partido. Era un operador de golpes, de incursiones, de movimientos temerarios. Su nombre tenía el filo de lo imprevisible, y cuando un país entra en tensión, lo imprevisible se vuelve contagioso. En 1950, la ciudad vivía una calma engañosa, cafés, tráfico, conversaciones de esquina. Pero por debajo todo estaba electrificado. La seguridad nacional apretaba, los cuarteles murmuraban, los exiliados conspiraban, y dentro del propio gobierno la rivalidad se hacía más densa.
Delgado Chalbaud lo sabía. El enemigo no siempre venía de afuera. A veces se sentaba en la misma mesa. Aquí está el giro que vuelve esta historia insoportable. Carlos tenía poder, pero no tenía tiempo. Cada semana sin consolidar una línea propia lo dejaba más aislado. Cada gesto hacia la institucionalidad lo convertía en sospechoso para los duros. Cada gesto de dureza lo alejaba de los civiles que lo veían como puente. Estaba atrapado entre dos fuegos y ambos podían disparar. Noviembre llegó con su aire de fin de año, con la ciudad pensando en diciembre, en fiestas, en cierres, en balances. Y mientras la gente miraba hacia adelante, alguien preparaba un golpe hacia adentro. No un golpe de Estado, algo más íntimo, más sucio, más rápido. El 13 de noviembre de 1950, Delgado Chalbaud salió de su residencia para cumplir una agenda que parecía rutinaria. La rutina es el disfraz favorito de la tragedia. En algún punto del recorrido fue interceptado. No fue un arresto, no fue un atentado público, fue un secuestro. Imagínalo con crudeza. El presidente de Venezuela, el hombre que encarna al Estado, reducido a rehén en una casa común de Caracas, paredes sin escudos, sin banderas, sin solemnidad, el poder encerrado en una habitación cualquiera. Afuera, la ciudad seguía respirando sin saber que su jefe de Estado estaba a minutos de convertirse en una herida nacional. Los secuestradores estaban vinculados al grupo de Urbina. La operación buscaba forzar un cambio, arrancar concesiones, provocar una crisis que reordenara el tablero, pero los secuestros tienen un problema. Dependen del nervio humano, y el nervio humano se rompe. En esa casa, la tensión se volvió insoportable, y entonces ocurrió lo irreversible. Carlos Delgado Chalbaud fue asesinado. Un disparo, o varios, que no solo mataron a un hombre, sino que rompieron el centro de gravedad del país. Tenía 41 años. El reloj que lo perseguía desde 1948 no llegó a cero con un discurso ni con una elección. Llegó a cero con pólvora. La noticia cayó sobre Venezuela como un vidrio estallando. Un presidente secuestrado y muerto en su propia capital, no en un frente de guerra, no en una emboscada rural, no en un atentado con explosivos en una plaza, en una casa, en un episodio que parecía imposible para un Estado que decía controlarlo todo. Y aquí viene el detalle más inquietante, el que cambia el sentido de todo. Su muerte no debilitó al régimen, lo endureció. Porque con Delgado Chalbaud fuera del tablero, el equilibrio interno se rompió a favor del hombre que ya venía acumulando poder real. Marcos Pérez Jiménez, la figura que podía servir de puente, de moderación, de salida institucional, desapareció. Y cuando desaparece el puente, lo que queda no es un camino alterno. Lo que queda es el muro. El gobierno reaccionó con duelo oficial y operación de control. Se desató una cacería. Se cerraron filas, se persiguió a los responsables. Rafael Simón Urbina fue capturado poco después y murió en circunstancias violentas durante su detención. La versión oficial habló de enfrentamiento. En la calle, muchos entendieron el mensaje sin necesidad de detalles. El Estado no iba a permitir que nadie volviera a tocar el corazón del poder y tampoco iba a permitir que quedaran cabos sueltos. El funeral de Delgado Chalbaud fue solemne, cargado de símbolos. Uniformes impecables, banderas, discursos que hablaban de patria y de sacrificio, pero detrás de la ceremonia había otra realidad, fría como metal. Su muerte era una oportunidad para quienes querían un mando sin matices, y esa oportunidad no se desperdicia. En cuestión de días, la presidencia pasó a Germán Suárez Flamerich, un civil, una figura útil para la fachada, pero el país ya había aprendido la lección más amarga. El título no siempre coincide con el mando. El mando, cada vez más, tenía un solo centro, y así, el hombre que había crecido con el apellido como destino, terminó encontrándose con el final más oscuro de su linaje. Poder y muerte llegando juntos, otra vez. Solo que esta vez no fue en una expedición contra un dictador, como su padre. Fue en el corazón del Estado, en el centro de un gobierno que él mismo había ayudado a levantar. La pregunta que quedó flotando, como humo que no se disipa, fue terrible y persistente. ¿Lo mataron solo sus enemigos? ¿O también lo devoró el sistema que intentó contener? Porque con Carlos Delgado Chalbaud fuera, Venezuela no solo perdió a un presidente, perdió la última pieza que podía frenar la transformación del poder en una máquina sin frenos. Y cuando una máquina así empieza a girar sola, ya no pregunta a quién aplasta, solo avanza.
Lo que ocurrió después no fue un simple cambio de presidente, fue un cambio de temperatura, como si de pronto alguien hubiera abierto una puerta invisible y el país entero hubiera sentido el golpe de un aire más frío, más duro, más definitivo. La muerte de Carlos Delgado Chalbaud no dejó un vacío, dejó un hueco con forma de oportunidad, y en política las oportunidades no se lloran, se ocupan. Caracas amaneció con el duelo oficial pegado a las paredes, banderas a media asta, rostros serios, comunicados solemnes, pero debajo de esa superficie la ciudad estaba llena de una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. Si pudieron secuestrar y matar al jefe de Estado, ¿qué podía pasarle a cualquiera? La sensación era física, como un nudo en el estómago. El régimen había prometido control, y el control acababa de fallar en el punto más sagrado. La reacción fue inmediata y brutal. La cacería no fue solo contra los autores materiales, fue contra el miedo mismo. Había que demostrar que el Estado seguía siendo más rápido que el caos. Se multiplicaron los allanamientos, las detenciones, los interrogatorios. La seguridad nacional se movió como una sombra con botas. Silenciosa, eficiente, implacable. Y en ese clima, la muerte de Rafael Simón Urbina, capturado y luego abatido en circunstancias violentas, funcionó como un mensaje, escrito con sangre. Aquí no habrá juicio que cuente la historia completa. Aquí no habrá relato alternativo. Aquí se cierra el caso a balazos. En medio de esa tormenta, el poder necesitaba una cara que no fuera uniforme. Y apareció Germán Suárez Flamerich, civil, correcto, presentable, un nombre que sonaba a legalidad, a transición, a normalidad recuperada. Pero el país ya había aprendido, en cuestión de horas, una lección que tarda décadas en olvidarse. El cargo puede ser una máscara, el mando real, el que decide, el que ordena, el que castiga, no siempre firma los decretos, porque mientras el duelo se convertía en ceremonia, Marcos Pérez Jiménez se convertía en estructura. Delgado Chalbaud había sido un punto de equilibrio, un hombre que, por convicción o por cálculo, insistía en que el poder debía parecer Estado y no solo fuerza. Con él fuera, el equilibrio se rompió, y cuando se rompe un equilibrio dentro de un régimen militar, no gana el más elocuente. Gana el que controla los mecanismos de coerción, los ascensos, los expedientes, las escuchas, los miedos. La muerte de Carlos, paradójicamente, aceleró lo que él quizá quería evitar. Un gobierno cada vez más cerrado, más vertical, más obsesionado, con la seguridad como religión, la constituyente, las palabras de institucionalidad, los gestos de orden, se volvieron herramientas para justificar un endurecimiento. El asesinato no debilitó al sistema, lo vacunó contra la duda, y esa vacuna tenía un efecto secundario terrible. La represión se volvió más fácil de vender, porque ahora podía presentarse como defensa ante el terror. En los meses siguientes, el país vio cómo el discurso de modernización se mezclaba con el de vigilancia, carreteras, obras, planificación, y al mismo tiempo controles, listas, persecuciones. La Venezuela que se construía por fuera empezaba a parecerse a una fortaleza por dentro, y en esa fortaleza, Delgado Chalbaud se convirtió en un símbolo útil para todos. Para el régimen, un mártir del orden. Para la oposición, una prueba de que el poder militar devoraba incluso a sus propios rostros moderados. Para la gente común, una advertencia. Si el presidente no está a salvo, nadie lo está. Pero la historia no se detuvo en el funeral. La historia siguió, y siguió con una ironía cruel. El hombre que había intentado darle al régimen una salida institucional terminó, siendo la excusa perfecta para cerrarla. Su ausencia dejó el camino despejado para que el proyecto de Pérez Jiménez creciera sin contrapeso real, y ese crecimiento no fue un salto repentino. Fue una acumulación paciente, como cemento que fragua. Cada decisión, cada nombramiento, cada operación de seguridad, cada silencio, iba consolidando un centro de poder que ya no necesitaba disimular tanto. En 1952, el país llegó a otro punto de quiebre. Elecciones para una asamblea constituyente, en teoría un paso hacia la legitimidad, en la práctica un campo minado. Cuando los resultados empezaron a mostrar una tendencia desfavorable para el oficialismo, el proceso se torció, se suspendieron anuncios, se manipularon cifras, se impuso una salida que dejó claro quién mandaba, y en 1953, Marcos Pérez Jiménez asumió formalmente la presidencia. La fachada se alineó con el motor, el título y el mando, por fin, coincidieron.
Si Delgado Chalbaud hubiera vivido, ¿habría podido frenar ese desenlace? Esa pregunta persigue su nombre como una sombra. No hay respuesta definitiva, pero hay un hecho que pesa. Con él muerto, no quedó dentro del régimen una figura con suficiente legitimidad militar y suficiente inclinación institucional para servir de puente, y sin puente, el país cruzó hacia un periodo donde el progreso material convivió con el miedo político, donde la modernidad se levantó con concreto y con celdas. Mientras tanto, la memoria de Carlos se fue transformando. Al principio fue noticia y duelo, luego fue símbolo, y después fue disputa. Su figura quedó atrapada en una paradoja. Fue parte de un gobierno nacido de un golpe, pero también fue el hombre que, dentro de ese gobierno, parecía entender que la fuerza sin salida termina convirtiéndose en destino. Para algunos, fue un presidente que no alcanzó a ser. Para otros, un militar que quiso civilizar un poder que no se deja civilizar. Para otros más, una pieza sacrificada en una lucha interna que nunca se contó completa. Y es aquí donde el relato se vuelve más inquietante, porque el asesinato de Delgado Chalbaud no solo cambió el futuro, cambió el modo en que Venezuela entendió el poder. A partir de ese día, quedó instalado un miedo nuevo. El miedo a que el Estado no sea un edificio sólido, sino un escenario donde cualquiera puede caer por una trampilla. Un presidente secuestrado en su propia capital no es solo un crimen, es una grieta en la idea misma de autoridad. Su familia cargó con el peso de un apellido marcado por la política y por la muerte. Su padre, Román Delgado Chalbaud, había muerto en una expedición armada contra Juan Vicente Gómez. El hijo, Carlos, murió en el centro del estado, en un secuestro que parecía sacado de una pesadilla urbana. Dos muertes distintas, un mismo patrón. La política venezolana como un lugar donde el poder se paga con vida, y esa continuidad familiar, casi literaria, convirtió su biografía en algo más que una cronología. La convirtió en advertencia. Con el paso de los años, su nombre quedó asociado a instituciones, a calles, a menciones oficiales, pero el verdadero legado no está en una placa, está en la pregunta que su muerte dejó abierta y que todavía incomoda. ¿Qué pasa cuando un régimen elimina o pierde a su propio moderador? La respuesta histórica fue clara. El sistema se inclinó hacia el control total, y cuando ese control total se consolidó, el país entró en una etapa donde la estabilidad se compraba con silencio. En 1958, Pérez Jiménez cayó, y con su caída, Venezuela intentó reconstruir una democracia que había sido interrumpida, deformada, aplazada. En ese nuevo relato democrático, Delgado Chalbaud apareció como una figura ambigua. No podía ser celebrado sin matices, porque había sido parte del poder de facto, pero tampoco podía ser reducido a un simple engranaje, porque su muerte mostró que dentro del propio régimen había tensiones reales, proyectos distintos, límites que algunos querían imponer y otros querían borrar, y entonces su historia quedó suspendida en un lugar extraño, el de los hombres que no alcanzan a terminar su papel. No fue el dictador absoluto, no fue el reformista triunfante, no fue el civil que devolvió el poder a las urnas, fue el presidente que, en el momento exacto en que su firma empezaba a pesar, se quedó sin tiempo. Su límite no fue una elección ni una renuncia. Fue un reloj de horas, un secuestro, una habitación cualquiera, un disparo que apagó una posibilidad. Si uno mira su vida completa, la tragedia no está solo en cómo murió, sino en lo que su muerte permitió, porque el país no solo perdió a un hombre, perdió una bisagra. Y cuando una bisagra se rompe, la puerta no queda entreabierta. O se cierra de golpe o se abre de par en par. Venezuela, tras el 13 de noviembre de 1950, no quedó a medias, se inclinó. Por eso, cuando hoy se pronuncia Carlos Delgado Chalbaud, no se invoca únicamente a un presidente joven asesinado, se invoca un instante en que la historia pudo girar hacia otro lado, y no giró. Se invoca el momento en que la institucionalidad fue un proyecto frágil dentro de un poder armado. Se invoca sobre todo esa imagen imposible que todavía duele imaginar. El Estado reducido a rehén, el presidente encerrado en una casa común, y el futuro del país decidiéndose no en un parlamento, no en una plaza, sino en el pulso tembloroso de hombres con armas. Y al final, lo más perturbador es esto. Delgado Chalbaud no cayó en una guerra abierta, cayó en una Venezuela que por fuera seguía funcionando, autos en la calle, gente trabajando, café sirviendo, la vida continuando.
como si el país pudiera acostumbrarse a cualquier cosa, incluso a que el poder se rompa en silencio. Esa es la herida que dejó. La certeza de que la normalidad puede ser solo un decorado, y que detrás del decorado, a veces, la historia, decide a tiros,